Revela tu prosperidad divina. Afirmaciones milagrosas para transformar tu sueño en 40 días en un pequeño pueblo de México donde el sol dorado acaricia la tierra reseca. María se mantenía firme en su fe inquebrantable. La iglesia local, un bello santuario lleno de luz, era el corazón del lugar y la base de la esperanza para muchos. Sin embargo, en los últimos días, el aire se había vuelto pesado por la sequía y la angustia. Dios mío, de ti dependemos, clamaba María, elevando sus súplicas a la Virgen de Guadalupe, sintiendo en su pecho el ardiente deseo de un milagro. Su hogar, su familia, pendían de un hilo tras la pérdida del empleo de Juan, su esposo. Su fe chisporroteaba con la intensidad de una antorcha en medio de la oscuridad. Es el momento, se decía María, recogiendo a sus hijos cada noche para formar un círculo de oración en el hogar. Si la Virgen pudo hacer grandes milagros, ¿por qué no puede ayudarnos hoy? La urgencia llenaba su corazón y, con cada rezo, sentía que algo sobrenatural se tejía en el aire. Durante 40 días, repitieron afirmaciones de fe que resonaban como ecos celestiales. Seremos prosperados. Recibiremos abundancia. La convicción se transformaba en una melodía divina, impregnando sus vidas con una esperanza renovada. Pero Juan luchaba con sombras de duda. ¿De verdad hay un milagro esperándonos, María? A veces, la fe no basta. Las luces en la iglesia brillaban intensamente y María se unió junto a sus vecinos, formando un vínculo sagrado. Sus corazones latían como uno solo, clamando por ayuda a Dios. La atmósfera era electrizante, casi mística, los murmullos de las oraciones eran como susurros de ángeles. Oh, cómo brillaban los ojos de María al ver a su comunidad unida. Esa fe en conjunto se convirtió en un poderoso ímpetu. Cada oración sumaba como ladrillos a la construcción de un hermoso camino hacia el milagro. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio. Hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El día 40 llegó con un silencio abrumador. María se sintió inquieta. Pero justo en ese instante, cuando las nubes parecían pesar sobre sus corazones, un milagro comenzó a asomarse. Don Felipe, un amigo antiguo de María, apareció en la plaza, con una sonrisa en su rostro y ayuda en su corazón. He venido para ofrecerles lo que tengo. El pueblo entero se agolpó en torno a ellos, y el murmullo de la incredulidad se mezcló con murmullos de admiración. María sintió que su corazón estallaba de alegría, esto era señal del cielo. Mientras Juan miraba a su esposa con una chispa de esperanza, la sombra de su escepticismo empezaba a desvanecerse. Pero la duda aún lo acechaba. ¿Sería esto un verdadero milagro o solo una coincidencia desafortunada? Esa pregunta flotaba en el aire mientras el pueblo celebraba la bendición. María sabía que el camino hacia su prosperidad divina apenas comenzaba, y que la fe de Juan podría ser el siguiente milagro a alcanzar. Pero, ¿sería suficiente la intercesión de la Virgen de Guadalupe para transformar su historia y encender la llama de la fe en su esposo? El amanecer de un nuevo día prometía sorpresas inimaginables. María sentía el palpitar del milagro envolviendo su ser. La sonrisa de don Felipe era como un rayo de sol que atravesaba las nubes de la incertidumbre. La comunidad se reunía a su alrededor, y el ambiente se llenaba de murmullos de asombro. ¿Qué es lo que trae?, preguntaban con ojos brillantes. ¿Cómo puede ayudarnos? Don Felipe se acercó a Juan, su mano firme sobre su hombro. Hermanos, no estoy aquí solo con palabras. He conseguido provisiones, herramientas y algunos empleos para aquellos que lo necesiten. La Virgen ha puesto en mi corazón esta carga por cada uno de ustedes. Las lágrimas se agolpaban en los ojos de María al escuchar las promesas de ayuda. Mientras el sol caía lentamente en el horizonte, el pueblo se llenaba de vida y esperanza. Niños corrían entre risas y adultos comenzaban a planear cómo utilizar los recursos que don Felipe traía. María y Juan, de la mano, observaban el bullicio a su alrededor. Juan,
quien había estado tan sumido en sus pensamientos oscuros, comenzó a abrirse a la posibilidad de un nuevo comienzo. Quizás la fe puede hacer algo, después de todo, murmuró casi para sí mismo. María lo miró, sosteniendo su mano con fuerza. Debes creerlo, amor. La Virgen está obrando. Esto es solo el comienzo. Cada día unido estas palabras se sentía más vivo, maíz cerca de su anhelo. Sin embargo, la voz de la duda nunca se apaga por completo. Al caer la noche, María se arrodilló frente al altar en su hogar, encendiendo una pequeña vela. Virgen de Guadalupe, susurró con devoción, gracias por este milagro. Te ruego que continúes guiando a Juan hacia la fe que necesita para abrir su corazón y abrazar lo que tú nos has prometido. En ese momento, de repente, un viento suave vibró a través de la habitación, llevando su susurro hacia el cielo. María sintió una paz inexplicable. ¿Podría ser que la divina intercesión de la Virgen estuviera más cerca de lo que pensaban? Al día siguiente, como un eco de su oración, comenzaron a llegar más personas al pueblo. Era un grupo de misioneros dispuestos a ayudar, trayendo una mística de amor y esperanza. Sabemos de sus necesidades, y hemos venido a trabajar junto a ustedes, anunciaron con entusiasmo. Entre ellos, estaba una mujer que capturó la atención de Juan. Ella compartía su testimonio de fe, hablando de momentos difíciles donde, también, había aprendido a confiar en Dios. Juan escuchó cada palabra, sintiendo que algo en su interior cambiaba. Era como si las corrientes de la duda se estuvieran desgastando, dando lugar a una luz renovada de fe. María, viendo a su esposo transformarse, se dio cuenta de que el milagro también estaba en su corazón. Pero la pregunta seguía surgiendo, ¿cuánto más podría Dios hacer por ellos? La vida de su comunidad estaba cambiando, pero ¿qué haría Juan cuando la fe fuera probada nuevamente? Con el paso de los días, la ayuda seguía llegando, las semillas de esperanza brotaban por todas partes. María sabía que otro desafío se acercaba, fe y duda siempre estarían entrelazadas. Sin embargo, en la belleza de cada bendición se encontraba una lección, reconocer la mano de Dios en medio de cualquier adversidad. Mientras la luna brillaba, Juan observaba el cielo estrellado y susurró, ¿qué es lo que deseas que veamos en este camino, Señor? Y en la penumbra, una brisa suave le respondió. Era un recordatorio de que la verdadera prosperidad no solo se encontraban en las bendiciones materiales, sino también en el crecimiento espiritual. La intervención divina no se trataba solo de milagros visibles, sino de los que se gestaban a lo interno. Y el destino de Juan y María apenas comenzaba a revelarse, con la promesa de que los días que vienen traen más que simple abundancia. Pero, ¿sería Juan capaz de dejar atrás la sombra de sus dudas para abrazar completamente esta nueva fe? El diálogo de su corazón aún resonaba, y la historia estaba lejos de haber terminado. Los días en el pueblo transcurrieron entre risas y trabajo colaborativo. La llegada de los misioneros había encendido un fuego nuevo en cada corazón. María y Juan se unieron a sus vecinos para construir, sembrar y aprender. Esa sensación de comunidad era un milagro en sí misma, la gente se sentía unida, apoyándose mutuamente como nunca antes. Sin embargo, en la mirada de Juan había un destello de inquietud que todavía lo acompañaba. Una tarde, mientras trabajaban en los campos, Juan se apartó un momento y se sentó bajo un árbol frondoso. Miraba las ramas que se movían suavemente con el viento, recordando las palabras de la mujer que había compartido su testimonio. La fe es como una semilla, había dicho. Si se riega con amor y esperanza, crece hasta convertirse en un árbol robusto. Sin embargo, esa idea seguía luchando con las sombras que a menudo anidaban en su corazón. María, al percibir su distancia, se acercó con cuidado. Juan, ¿qué te pasa, amor? Su voz era un suave canto, lleno de preocupación. Es solo que algunas veces, dudo de mi capacidad para cambiar, confesó él. Lo he intentado, pero hay momentos en que me siento perdido. Su mirada se posó en el suelo, superado por una mezcla de inseguridad y deseo de avanzar. María se arrodilló a su lado, tomando su mano entre las suyas. La fe no significa que no haya dudas, querido. Es un viaje. Mira lo que ha pasado aquí en el pueblo, cada día es un recordatorio de que Dios está con nosotros, incluso en nuestras luchas. Mientras hablaba,
Juan sintió el calor de las palabras de su esposa atravesar las grietas de su incertidumbre. Se dio cuenta de que, aunque su camino no fuera perfecto, cada paso que daba era una oportunidad para crecer. Los días se transformaron en semanas, y cada lunes el grupo de misioneros se reunía con la comunidad para compartir sus experiencias. Las historias de transformación abundaban y el ánimo seguía creciendo. Maravillado por la fe que veía brotar a su alrededor, Juan decidió que era tiempo de enfrentar a sus dudas de cara. Si la fe es una elección, entonces elijo creer, se dijo a sí mismo. Una mañana, se levantó con la firme decisión de participar en la oración comunitaria. Los misioneros habían organizado un encuentro especial, donde las familias podían compartir sus trabajos y agradecimientos. Cuando llegó el momento de hablar, Juan sintió una oleada de nervios, pero también una claridad reveladora. Se levantó, sintiendo todos los ojos del pueblo sobre él. Queridos amigos, comenzó, voz temblorosa, quiero compartir algo. He tenido dudas y miedos, pero he aprendido que la fe no es la ausencia de ellos, sino la voluntad de seguir adelante a pesar de ellos. Su honestidad resonó en el corazón de los presentes, creando un ambiente de conexión genuina. Los murmullos de aliento surgieron, y poco a poco, Juan sintió que las cadenas que lo ataban a sus dudas comenzaban a romperse. Al final de la reunión, muchos se acercaron a felicitarlo, agradeciéndole por su valentía. María, con una sonrisa radiante, le susurró al oído, esto es solo el comienzo. Y en la profunda mirada de Juan, comenzaba a brotar una nueva esperanza. Pero un giro inesperado estaba a punto de llegar. Mientras la comunidad comenzaba a celebrar sus triunfos, un desafío que nunca vieron venir empezaba a gestarse en las sombras. ¿Podrían resistir la prueba que se avecinaba? ¿Podría su renovada fe mantenerse firme en la adversidad? La historia de Juan y María continuaba, pero el verdadero camino hacia la fe se encontraba nuevamente en un cruce inesperado. Los días siguientes pasaron en un agradable bullicio en el pueblo. Sin embargo, Juan no podía escapar de la sensación latente de inquietud. Mientras los otros se dedicaban a sus actividades diarias, él se encontraba sumido en pensamientos, preguntándose qué sorpresas le depararían los días venideros. Una mañana nublada, los misioneros convocaron a la comunidad en la plaza. La atmósfera estaba cargada de expectación, se anunciaba algo importante. Juan se sintió impulsado a acudir, acompañado de María. La plaza se llenó rápidamente de rostros familiares, todos con miradas curiosas y murmullos de incertidumbre. El líder del grupo misionero, don Fernando, se puso al frente, su figura proyectaba una calma que era contagiosa. Queridos amigos, comenzó, su voz resonando con fuerza. Hoy queremos compartir con ustedes un nuevo proyecto que creará oportunidades para todos. El anuncio era sobre la inauguración de un centro comunitario, un espacio destinado a ofrecer educación y talleres de trabajo, pero también un lugar donde la fe y la comunidad pudieran entrelazarse aún más. Juan, al escuchar esto, sintió que su corazón se alzaba. Era una oportunidad dorada. Pero justo cuando el líder comenzó a detallar el plan, llegó un grupo de hombres de la ciudad, con actitudes altivas y miradas desafiantes. Se acercaron, interrumpiendo la reunión. ¿Qué se creen haciendo aquí?, preguntó uno de ellos en un tono rudo. La ciudad no necesita más de sus ideas. Este lugar pertenece al progreso, no a sus sueños. Su comentario sembró incomodidad en el ambiente. La comunidad, que hasta ese momento había estado unida, comenzó a dividirse en murmullos. Juan sintió un dolor interno, esta era la adversidad que temía. Pero en lugar de dejarse abrumar, recordó las palabras de María sobre la fe. Se levantó lentamente, enfrentando a los hombres. Nosotros también somos parte de este lugar. Nuestros sueños y nuestra fe son igualmente válidos, y aquí estamos para cultivar eso, dijo con una voz que revelaba determinación. Al instante, los murmullos se detuvieron. Todos los presentes miraron a Juan, admirando su valentía. En esos momentos, comprendió que la verdadera fe no es solo un reflejo de lo que sientes, sino una acción, un compromiso que asumes frente a la adversidad. Las miradas cambiaron de desconfianza a esperanza, había un eco de solidaridad en sus corazones. María sonrió, sintiendo que el espíritu comunitario había vuelto a resurgir. Don Fernando tomó nota del momento. No dejaremos que otros definan nuestro futuro.
declaró, logrando que los ánimos rebrotaran. El encuentro continuó, ahora con más fuerza, y los planes para el nuevo centro se discutieron apasionadamente. Al finalizar la reunión, todos compartieron su compromiso de colaboración, cada uno aportando sus talentos para llevar adelante el proyecto. La fe de Juan había hecho luz sobre un camino que parecía bloqueado por la duda. Pero, mientras la comunidad vibraba de entusiasmo, en la lejanía, un oscuro y misterioso adversario observaba, preparando su próximo movimiento. ¿Qué nuevos desafíos se enfrentarían? ¿Podrían mantenerse unidos frente a lo desconocido que se cernía sobre ellos? La historia de Juan y María apenas comenzaba, y una prueba más los esperaba en el camino hacia un destino que nadie podría haberse imaginado. La mañana siguiente amaneció nublada nuevamente. Sin embargo, una luz diferente iluminaba el corazón de Juan. A pesar de la adversidad, el espíritu del pueblo parecía haber despertado, vibrando con la energía de la esperanza. María dio un paso hacia Juan y, con una sonrisa contagiosa, le comentó: «Siento que algo grande se avecina». A veces, las dificultades traen consigo las bendiciones más inesperadas. Ese día, la comunidad se reunió en el campo detrás de la iglesia para discutir más sobre el centro comunitario. Con cada palabra que se compartía, Juan podía sentir el fuego de la unidad encendiéndose entre los presentes. Era hermoso observar cómo cada persona contribuía con ideas, habilidades y sueños. Algunos se ofrecieron a enseñar, otros a construir, y hasta hubo quienes ofrecieron a preparar alimentos para compartir. Don Fernando, al ver el ánimo creciente, elevó su voz de nuevo. Cada mano que se une a este proyecto es una manifestación del amor divino. Y eso es lo que necesitamos, crear un lugar donde Dios se glorifique a través de nosotros. La emoción era palpable. Sin embargo, cuando la reunión se acercaba a su fin, el grupo de hombres de la ciudad apareció de nuevo. Esta vez, su actitud era altanera y desafiante. Se acercaron a la muchedumbre, interrumpiendo los planes de manera brusca. ¿Creen que podrán hacer algo aquí? Solo traerán problemas. Este lugar ya está destinado a algo mejor, uno de ellos proclamó con desprecio. Juan sintió que su corazón latía con fuerza, la incertidumbre había regresado a invadir el espacio. Sin embargo, recordó la luz que había sentido el día anterior, y eso lo impulsó a levantarse nuevamente. Caminó hacia el frente, sintiendo que sus pies estaban firmes sobre la tierra. Venimos con un propósito de amor. Nunca permitiremos que el miedo nos divida. Este lugar no solo es de progreso, es de fe, de comunidad, y de sueños, replicó, su voz resonando con la fuerza del espíritu que le habitaba. Los ojos de los hombres se llenaron de furia, pero alrededor, la comunidad empezó a murmurar, gestos de apoyo comenzaron a surgir. Yo estoy contigo, Juan, dijo un anciano del pueblo, alzando su voz. Nosotros estamos juntos en esto. Poco a poco, otros comenzaron a enunciarlos, creando un coro de afirmaciones que llenó la plaza. La atmósfera se transformó, se sentía una energía, como si las palabras de fe fueran semillas plantadas en corazones fértiles. La valentía de Juan había encendido una chispa, y la unión en la comunidad se volvió más fuerte que nunca. Este es nuestro momento, pensó Juan mientras observaba cada rostro en la multitud, y no dejaremos que nadie nos lo quite. No obstante, mientras el grupo se dispersaba con el espíritu renovado y una fe glorificada, en el horizonte, una sombra más oscura se cernía. Una figura encapuchada contemplaba la escena desde lejos. Los ojos, fríos y calculadores, parecían medir cada movimiento, cada palabra. Había un plan en marcha, un reto que se avecinaba. ¿Quién era? ¿Qué arco de adversidad tendrían que atravesar ahora? Las respuestas estaban por venir, y el viaje de transformación de Juan estaba lejos de terminar. La historia se tornaba aún más intrigante, y las pruebas parecían ser solo el preludio de un milagro divino que estaba por manifestarse. La noche cayó con un manto de inquietud sobre el pueblo. Las luces de las casas parpadeaban, como si también sintieran la tensión en el aire. Juan no podía dormir. Su mente giraba entre los planes del centro comunitario y la amenaza de aquellos hombres que parecía acechar en la penumbra. El murmullo de su comunidad aún resonaba en sus oídos, un dulce canto de unidad que le recordaba el poder de la fe. Sin embargo, la sombra que lo observaba permanecía. La figura encapuchada seguía presente en su mente,
como un recordatorio de que no todos compartían su visión. Justo cuando la frustración lo abrumaba, un suave susurro interrumpió sus pensamientos. Ten fe, no desmayes. Fue como si una mano invisible le acariciara el alma. Juan cerró los ojos y respiró profundamente, buscando la paz en medio de la tormenta. Por la mañana, decidió compartir su lucha espiritual con los demás. Se reunió nuevamente en el campo, con sus vecinos, y abrió su corazón. Ayer, la fe nos unió, comenzó, pero en esta búsqueda de construir algo hermoso, también deberemos enfrentar lo que se pone en nuestra contra. No será fácil, pero confío que Dios tiene un propósito en todo esto. María lo miró, sus ojos brillando, y otros comenzaron a asentir con la cabeza. La comunidad se reunió en círculo, formando un lazo de protección. Juan se sintió renovado por la conexión, y fue en ese momento que sintió que su voz podía ser un instrumento de cambio. Este centro no solo será un lugar físico, sino un refugio para nuestros corazones. Confiemos juntos en Dios. Así, una ola de fervor se encendió. Alguno empezó a hablar de cómo su experiencia personal había sido transformada por la unión. Otra persona compartió historias de tiempos difíciles y cómo, gracias a la colaboración del pueblo, habían salido adelante. Las risas y las lágrimas se entremezclaban. Era claro, la esperanza floreció en medio del dilema. No se trata solo de construir, sino de sanar. Cada clavo que pongamos será una oración. Cada ladrillo, un deseo de prosperidad. Este lugar será un testimonio del amor de Dios, proclamó don Fernando, y las palabras resonaron como un eco de verdad. Pidieron que cada uno dejara un mensaje en un papel, un sueño, un anhelo. Esos papeles se convertirían en los cimientos de su nueva misión. Mientras la gente dejaba sus deseos, Juan observó que la figura encapuchada, desde la lejanía, parecía percibir toda esta energía de amor y fe. ¿Qué haría ahora? Ciertamente, no se darían por vencidos. La dimensión sobrenatural de la unidad estaba tomando fuerza, y eso era algo que el enemigo no podría detener. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Cada oración pronunciada, cada palabra de aliento, parecía atraer una luz resplandeciente que envolvía a la comunidad. Era como si las promesas de Dios fueran visibles en el aire, esperando a ser reclamadas. Pero cuando el último papel fue colocado en la caja de sueños, la figura encapuchada se movió, dando un paso hacia adelante. Sus intenciones aún eran un misterio, y el temor intentó asomarse entre los participantes. Juan sintió que su corazón latía con intensidad. Sin embargo, en ese momento de duda, recordó la luz que había sentido. Era hora de demostrar que su fe era mayor que cualquier sombra. ¿Quién eres tú?, gritó Juan, con la voz firme y decidida. La multitud contuvo el aliento, y todos los ojos se fijaron en aquel extraño, listos para enfrentar cualquier adversidad en nombre del amor y la unidad. Mientras las palabras se deslizaban por los labios de Juan, la figura también se detuvo. En ese instante, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién se atrevería a desafiar lo que Dios ya había comenzado? La respuesta a ese enigma estaba por revelarse, y el pueblo tendría que prepararse para la batalla espiritual que enfrentaría al amor con la oscuridad. La figura encapuchada avanzó, lenta pero decidida. El aire se volvió espeso, como si las palabras que Juan había pronunciado empujaran la oscuridad a un rincón distante. Los rostros de sus vecinos reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. Juan sintió que el sudor le corría por la frente mientras la atmósfera cambiaba a su alrededor. «Soy quien viene a advertirles», dijo la sombra con voz grave, haciendo eco entre los presentes. El camino de sus sueños está rodeado de pérdidas y decepciones. Lo que construyan será destruido si insisten en seguir adelante. El murmullo de incredulidad se alzó entre los presentes. Algunos apretaron los labios, otros fruncieron el ceño. La comunidad, aún brillante con la llama de la fe, parecía titubear. Pero Juan no se dejó intimidar. En su corazón, sentía como Dios lo guiaba. «No tememos tu advertencia», respondió, levantando la cabeza con dignidad. «El amor de Dios es más fuerte que cualquier sombra. Este pueblo fue llamado a sanar y a unirse, y nada nos detendrá». Las palabras resonaron con fuerza. Los vecinos comenzaron a levantar la voz, afirmando su compromiso. «Amén», gritó María.
Estamos aquí porque creemos. Don Fernando, con su habitual determinación, agregó, la oscuridad no tiene poder sobre nosotros. Nos hemos levantado juntos, y juntos seguiremos. Mientras la figura encapuchada absorbía el fervor de la comunidad, algo en su postura cambió. Su cuerpo parecía hacer una pausa, como si contemplara la energía que emanaba del grupo. Juan sintió que era el momento de apelar a la fe que ya había despertado en sus hermanos. Se acercó un poco más, la luz que brillaba en su corazón iluminaba incluso la penumbra que parecía consumirlo todo. Si no hay amor, no hay futuro, dijo Juan, con la voz temblando de emoción. Cada ladrillo que pongamos en este centro será un símbolo de unidad y esperanza. Con la guía de Dios, superaremos cualquier obstáculo, incluso el miedo que intenta sembrar entre nosotros. El silencio pesado se evaporó y se convirtió en un canto de fe, un eco que reverberaba en el corazón del pueblo. Las manos se unieron en oración, un momento sagrado de conectividad. Juan cerró los ojos, sintiendo la presión del mundo caer, reemplazada por el calor de la presencia divina. En ese instante, una luz brillante iluminó el rostro de la figura encapuchada, revelando unos ojos profundamente tristes y vacíos. Era como si la misma oscuridad comenzara a desvanecerse ante la luz de la comunidad. Juan tuvo la sensación de que lo que estaban enfrentando no era solo un hombre, sino una lucha espiritual, un reflejo del conflicto eterno entre el amor y el miedo. Vengo a ofrecerte una elección, dijo la figura, su voz ahora más suave, casi quebrada. ¿Vas a seguir? ¿Vas a mantenerte firme frente a la adversidad? El pueblo se quedó en silencio, su destino ahora colgaba en el aire como un delicado equilibrio. Juan tomó un momento para reflexionar, sintiendo que el Espíritu Santo lo guiaba. La figura, visiblemente afectada por la respuesta de la comunidad, podría convertirse en algo especial si se abría al mensaje de esperanza. Sí, declaró Juan, su voz resonando con una autoridad renovada. Vamos a levantarnos. Estamos listos para luchar, no solo por nosotros, sino también por ti. Te invitamos a unirte a nosotros. El amor puede transformar los corazones más duros. La figura encapuchada titubeó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. El pueblo observó, expectante. Juan sintió un torrente de fe fluir a través de él, convencido de que, como dice la Escritura, el amor jamás falla. La reacción del extraño era más que una respuesta a la invitación de Juan, era un momento decisivo. Las almas estaban entrelazadas en un destino, donde el amor podría triunfar sobre la soledad y el miedo. ¿Qué decisiones tomaría la figura encapuchada? ¿Aceptarían sus corazones abrirse a un nuevo camino, o continuarían atrapados en la oscuridad? La respuesta estaba a un suspiro de distancia, y la comunidad, con el corazón latiendo al compás de la fe, aguardaba lo que vendría. La figura encapuchada respiró profundamente, como si los ecos de la fe del pueblo la envolvieran. En esos ojos tristes, Juan vislumbró un destello de lucha interna, como un navegante perdido que busca el rumbo en medio de la tormenta. La atmósfera se volvió eléctrica, cada latido de la comunidad vibraba con un propósito renovado. ¿Por qué insisten en hacerlo?, preguntó la sombra, su voz resonando más suave, pero aún teñida de desconfianza. ¿Qué les hace creer que el amor los protegerá de lo que se avecina? Juan sintió que cada palabra de la figura era una puerta abierta a un diálogo más profundo. ¿Por qué el amor nos mueve? No solo el amor entre nosotros, sino el amor de Dios que nos sostiene, respondió Juan, su voz cargada de convicción. Nuestra unidad es nuestra fortaleza. Cada vez que nos unimos en oración, cada vez que ayudamos a alguien a nuestro alrededor, el amor crece y nos cura. Eso es más fuerte que cualquier amenaza. Don Fernando, con su característica fortaleza, dio un paso adelante, como si cada palabra que Juan pronunciaba le diera más valor. Siempre ha habido oscuridad, y siempre habrá. Pero también hay luz. Y esa luz es la que buscamos. Si has venido en busca de advertencias, estás en el lugar equivocado. Aquí solo hay esperanza y un futuro lleno de propósito. María, con un brillo en sus ojos, agregó, tú también puedes ser parte de esta luz. Nadie es irreparable, y quizás, solo quizás, la oscuridad que sentimos en ti también puede cambiar. Te invitamos a ser parte de nuestro sueño, de lo que estamos construyendo.
no estás solo. La figura encapuchada se detuvo. Era como si el peso de su pasado comenzara a desvanecerse. Juan observó cómo la sombra se tambaleaba, como un árbol que lucha por mantenerse erguido ante una tormenta. Por un instante, el aire se llenó de una expectativa palpable. Era un instante divino. ¿Y si fracasan? La figura finalmente musitó, el temor surgiendo como un susurro en sus labios. ¿Y si sus sueños se desvanecen como humo en el aire? Era una pregunta válida, pero Juan sintió que algo en su espíritu ardía más intensamente. ¿Y si vuelven a levantarse cada vez que caen? Respondió Juan con firmeza. La verdadera medida de nuestra fe no es el éxito sin desafíos, sino cómo enfrentamos esos desafíos. Cada caída nos acerca más a Dios. Cada pérdida nos enseña. Y cada paso, no importa cuán pequeño sea, cuenta en la caminata hacia nuestra promesa. Las palabras de Juan reverberaron en el corazón del pueblo. Las caras de los vecinos brillaban con una luz renovada, el miedo se disolvía poco a poco. La figura encapuchada, rodeada de fe, comenzó a despojarse de su envoltura de duda. Quizás hay algo que no entiendo, admitió la figura, su voz apenas un murmullo. Tal vez he estado observando desde las sombras demasiado tiempo. Únete a nosotros, exclamó María. Ven, comparte tu carga y alivia tu alma en medio de nosotros. Lo que hemos comenzado tiene lugar suficiente para ti, aquí no estás solo. El silencio se hizo presente, la figura encapuchada parecía contemplar todos los rostros que lo rodeaban, sintiendo el abrazo cálido de la comunidad. En su interior, una lucha se libraba entre el deseo de permanecer en la oscuridad y el anhelo de experimentar la luz. Mientras tanto, la luz que brillaba desde el corazón de Juan se intensificaba, y sabía que estaban en el umbral de una transformación. Pero, ¿dónde lo llevaría esa decisión? ¿Podría realmente la figura encapuchada abrir su corazón al amor que se ofrecía sin reservas? La tensión en el aire era palpable, un momento de espera que podía cambiar el rumbo de todos. ¿Dejaría atrás la soledad y el miedo para abrazar la esperanza? Juan sentía que la respuesta estaba allí, latente, lista para surgir entre las sombras. La figura encapuchada cerró los ojos por un instante, como si buscara respuestas en el eco de las voces que la rodeaban. La comunidad estaba expectante. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, lleno de posibilidades y, a la vez, de fragilidad. Juan dio un paso más cerca, sintiendo que el momento era crucial, como una cuerda delgada que podía romperse o transformarse en un puente. Hay tanto amor aquí, murmuró la figura, entreabriendo los labios, pero la vida me ha enseñado a no creer en las promesas vacías al oírlo. Juan sintió un profundo anhelo por destruir los muros de desconfianza que la mantenían prisionera. ¿Acaso no es el amor el mayor regalo que podemos recibir y dar?, replicó Juan con ternura. Te invitamos a resetear tu entendimiento del mundo. Con cada gesto, cada sonrisa, cada oración, se siembra una nueva semilla. Ese es el camino hacia la sanación. Es un paso a la vez, un día a la vez. Las palabras de Juan resonaron en el corazón de todos. Don Fernando tomó la palabra, su voz se tornó como un canto esperanzador. Hemos atravesado tormentas y hemos salido de ellas. El amor nos ha sostenido, nos ha levantado. ¿No ves que cada vez que caemos, estamos más cerca de Dios? No hay lugar donde el amor no pueda llegar. La figura encapuchada empezó a dar pasos dudosos hacia la luz. Los corazones de todos palpitaban al unísono, como un tambor que marca el compás de una danza sagrada. ¿Y si me doy cuenta de que la esperanza no es suficiente?, cuestionó con un leve temblor en la voz. Pero los ojos de María brillaban con una luz provocativa. El amor no te promete ausencia de dolor, dijo con fe, pero sí renovación. No se trata de la falta de dificultades, sino de la fuerza para enfrentarlas, juntos. De repente, un rayo de luz atravesó las nubes del cielo, iluminando todo el lugar. Era como si Dios mismo estuviera sonriendo sobre ellos, otorgando su bendición. La figura encapuchada sostuvo su mirada fija en esa luz. En su corazón, comenzó a surgir una chispa de esperanza que había estado dormida por tanto tiempo. Las voces de la comunidad alrededor resonaban en armonía, como un canto que surgía de las profundidades de sus almas. Estamos contigo, se animaban unos a otros, somos un solo cuerpo. La figura,
sintiendo el poder del amor y la unidad, se fue despojando lentamente de su capucha. Las sombras que la rodeaban se estaban desvaneciendo. ¿Es realmente posible?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Juan la miró directamente a los ojos. Es posible, y tú eres parte de este posible. La decisión está en ti. Solo da un paso hacia la luz. Y en ese preciso momento, el viento se levantó, trayendo consigo una brisa suave que acarició el rostro de cada uno. Era un recordatorio de que la vida está en constante movimiento, que los cambios pueden ser tan refrescantes como revitalizantes. La figura, ahora con el rostro visible, sintió la caricia de la luz en su piel. Estaba a punto de dar ese paso decisivo, cuando, de repente, un trueno resonó en la distancia. La comunidad se contuvo, el aire se volvió pesado nuevamente. Las dudas podían regresar, las viejas heridas a menudo vuelven a sérfice. Juan, viendo la incertidumbre en los ojos de la figura, entendió que la batalla no había terminado. ¿Podría realmente entregarse al amor y la luz, o se dejaría arrastrar de nuevo a las sombras del miedo? En su pecho, la fe ardía como una antorcha. La respuesta estaba a un paso, pero el camino aún no estaba claro. ¿Sería ella realmente capaz de dar su paso hacia la luz, o retrocedería a la oscuridad? La pregunta quedó flotando en el aire, una promesa de transformación a la vuelta de la esquina, aguardando ser testificada. La comunidad contenía la respiración, esperando, anhelando, confiando. La figura encapuchada sintió el latir de la comunidad resonando en su ser. Había un anhelo profundo en el aire, un deseo colectivo de amor y unidad que la rodeaba como un cálido abrazo. En sus ojos, las sombras y la luz danzaban en una lucha interna, y mientras contemplaba a Juan y a los demás, comenzaron a caer lágrimas de confusión y esperanza. ¿Cree en la redención?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo que la pesada carga de su pasado comenzaba a disolverse. Las palabras salieron como un susurro, cargadas de miedo, pero bajo ellas había una chispa de valentía naciente. Sí, respondió Juan, con el alma vibrante. Cada día es una nueva oportunidad de renacer. Como un árbol que crece hacia la luz, nosotros también lo hacemos. Ven y crezcamos juntos. Los corazones de la comunidad se unieron en un solo latido. Amén. Resonó en la plaza como un eco celestial. María, siempre firme, extendió su mano hacia la figura. No estás sola. Aquí, cada lágrima cuenta, y cada sonrisa nos transforma. Te invitamos a ser parte de nuestra familia. La figura, sintiendo la sinceridad y el amor de cada persona a su alrededor, dio un paso hacia adelante. El aire parecía vibrar con la energía de la fe. Era el momento decisivo. Quiero intentarlo, dijo, su voz llenándose de valor. Quiero creer que el amor puede sanar las profundas heridas de mi corazón. Juan sintió como una oleada de gratitud le llenaba el pecho. Entonces, únete a nosotros. Juntos podemos enfrentar cualquier adversidad. En ese instante, la figura se dio cuenta de que la oscuridad que había sentido por tanto tiempo no tenía poder sobre la luz que emergía a su alrededor. Desde esa madrugada, la comunidad trabajó unida en la construcción del centro. Cada ladrillo que colocaban era un símbolo de afirmación, cada risa un recordatorio de su nueva familia. La figura, cuyo nombre se reveló como Lucía, se convirtió en parte fundamental del grupo. La energía se sentía renovada, algo especial estaba naciendo de esta unión. Pero el enemigo no había desaparecido. Había rumores de los hombres que, aún desde la ciudad, intentaban socavar su sueño. Era un desafío constante, la oposición, las burlas, la incredulidad. Sin embargo, la fe se había convertido en su escudo. En oración, Juan, María y Lucía levantaron sus voces al cielo, pidiendo fortaleza y claridad. Cada vez que los tiempos se volvían oscuros, la luz de su comunidad brillaba más radiantemente. Una oscura noche, cuando la duda parecía rodearlos, se reunieron en la plaza. Allí, el viento soplaba fuerte, como si la naturaleza misma estuviera reclamando un nuevo comienzo. Esa es la prueba, dijo Juan, la fe se forja entre las tormentas. La comunidad, unida en un círculo, comenzó a orar, cada uno compartiendo sus anhelos y sus dudas, entrelazando sus corazones con fervor.
Fue en medio de esa especie de ritual que las promesas de Dios comenzaron a manifestarse. Al amanecer, mensajes de apoyo de otras comunidades cercanas empezaron a llegar. Provisiones, herramientas, incluso solicitudes de enseñar en el nuevo centro, como un eco de la promesa divina de que su esfuerzo no estaba solo. La comunidad se sintió más fuerte que nunca, y la semilla de fe empezaba a florecer en el camino que habían trazado juntos. Mientras tanto, Lucía, quien había sido sanada no solo por el amor de los demás, sino también por la fe en Dios, comenzó a compartir su propio testimonio. Yo solía vivir en la oscuridad de la desconfianza, decía con la voz llena de emoción. Pero aquí he encontrado luz. He elegido dejar atrás el miedo y abrazar la esperanza. Su historia conmovía a cada oyente. Con el tiempo, otros se unirían a ella, compartiendo la luz que había comenzado en ellos. Así, lo que había comenzado como un pequeño grupo orando y soñando, se convirtió en un movimiento poderoso de amor y servicio. Sin embargo, los hombres de la ciudad no se rendían. Cuando decidieron atacar, resultaron ser más de lo que esperaban, visores del progreso y del cambio que buscaban su caída. Pero el pueblo se mantenía firme. Nadie puede destruir lo que Dios ha levantado, decía María, con una convicción profunda. Y cuando llegó el momento, los hombres fueron recibidos no con hostilidad, sino con oraciones y una invitación al diálogo. La comunidad se reunió para escuchar. ¿Qué es lo que realmente quieren de nosotros?, preguntó Juan. La actitud de la comunidad, abierta y dispuesta a dialogar, sorprendió a quienes habían llegado con ira. La propuesta de unirse para el bien común comenzó a sembrarse entre ellos como una nueva semilla. Así, la luz fue más poderosa que la sombra. Finalmente, el día de la inauguración del centro comunitario llegó. El sol brillaba alto en el cielo, como presagio de un futuro radiante. La comunidad se unió en celebración, y su centro se convirtió en un símbolo de esperanza y amor. Mientras compartían risas, lágrimas y abrazos sinceros, Juan y María se miraron, sintiendo la transformación que había tomado lugar en ellos y en su comunidad. En ese momento, Lucía se acercó a ellos. Ustedes fueron luces en mi oscuridad, dijo con gratitud. Y ahora, esa luz se ha vuelto un faro para otros. Gracias a todos ustedes, siento que todo es posible. Y nunca olvides que todo comienza con una oración, respondió Juan con una sonrisa. Siempre hay un camino a la luz, así como hoy, aquí y ahora. Mientras el sol se ponía, la comunidad de aquel pequeño pueblo mexicano, llena de vida y esperanza, sintió que su historia apenas estaba comenzando. Había pasado un camino lleno de desafíos, pero el amor había triunfado, y la fe, por fin, les había permitido vislumbrar el esplendor de un futuro lleno de milagros. Así, en sus corazones se anidó un mensaje claro y poderoso: la verdadera prosperidad no solo se mide por lo material, sino por la riqueza de espíritu, la comunidad unida en la adversidad y el amor capaz de traspasar cualquier sombra. Y en aquel cielo estrellado, sus vidas fueron enviadas al mundo como un testimonio viviente de la transformación y la fe inquebrantable. Ahora, amigos, si esta historia ha tocado tu corazón, necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal. No pierdas la oportunidad de recibir más historias exclusivas de fe que transforman vidas. Deja un like para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta luz. Comparte tu testimonio en los comentarios y cuéntanos cómo la fe ha impactado tu vida. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación divina. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de creyentes. Juntos somos más fuertes.